¿sí? Y entonces el enunciado es del siguiente circuito obtener la corriente, el voltaje en la resistencia, el voltaje en la bobina y el voltaje en el capacitor para tiempos mayores que 0. Nos dan un circuito en donde tenemos nuestro interruptor, por lo tanto, siempre que tengamos interruptores y en toda respuesta libre, pues hay que iniciar trabajando en tiempos menores que 0. ¿Qué circuito vamos a tener? Bueno, pues el circuito que nos están dando con todos los elementos tal y como están, nada más considerando que estamos trabajando a corriente directa. Ya les expliqué en una clase por qué sé que este es de corriente directa, porque no tiene el cis de 0. Si tuviera un cis de 0 sería alterna. Como la fuente no tiene más que un valor, una magnitud, entonces ya sabemos que ese es de corriente directa. Y hay que trabajar, y como ya estamos trabajando corriente directa y el capacitor ya se cargó, porque a mí me están dando este circuito que a lo mejor ya tuvo 3 días, 2 horas, 20 minutos funcionando, yo no lo sé, nada más me lo están mostrando, y entonces considero, siempre que sea en tiempos menores que 0, que el capacitor y la bobina tienen condición inicial y la debo de calcular. Entonces, y además el capacitor ya está cargado. ¿Qué le pasa a un capacitor cuando trabaja corriente directa y se carga? ¿En qué se convierte ese capacitor? ¿Circuito abierto? En un circuito abierto. Entonces, siempre que tengamos un capacitor a corriente directa y ya estamos seguros que se cargó, lo vamos a sustituir por un circuito abierto. Y si el capacitor es un circuito abierto, la bobina, cuando ya se cargó, ¿en qué se convierte? En un cortocircuito. En un cortocircuito, que es lo contrario. Entonces, tenemos a nuestro capacitor, que es un circuito abierto, y tenemos a nuestra bobina, que es un cortocircuito. Ahí. Así es. Entonces, si yo tengo un circuito abierto, ¿qué puedo medir en un circuito abierto de voltaje y corriente? ¿Qué es lo que se puede medir en él? El voltaje. Perdón, no escuché bien. El ¿La voltaje. corriente? El voltaje, no. Recuerden que la corriente solo circula por trayectorias que. Cerradas. Cerradas. Entonces, si tengo una trayectoria abierta, ¿qué sí puedo medir? Voltaje. Voltaje. Voltaje, pero no corriente. Entonces, hay que tener cuidado con esa parte. Así que, entonces, en el donde está el capacitor, yo puedo medir voltaje. Es de la dirección. ¿Por qué es de la dirección? Recuerden que les mencioné que las direcciones para calcular las caídas de tensión nos las proporciona la fuente. Si vemos el circuito de aquí, la corriente estaría hacia abajo y también aquí. Por ello voy a dejar esta dirección de mi condición inicial de la bobina en esa dirección. Bueno, hay que calcular esas dos condiciones. No precisamente podemos calcular las dos al mismo tiempo, pero sí podemos hacer trabajos para obtener esos dos datos. ¿Cómo quedaron al momento de que este es un circuito abierto y este es un corto? ¿Cómo quedó esta resistencia con esta resistencia? Conectada. ¿Cómo quedaron conectadas? En paralelo. En En paralelo. paralelo. ¿Por qué? Para quien le cuesta un poco de trabajo darse cuenta, este punto que está aquí es el mismo para las dos resistencias y está una de las terminales conectadas. Este punto que está aquí es el mismo para estas dos resistencias y las otras dos terminales están conectadas. Aunque se ve así, en realidad, si lo pudiéramos volver a escribir, tenemos a las dos resistencias en esta forma, que es la que más común o es la que comúnmente están acostumbrados a ver, aunque deberíamos de hacer referencia a los puntos de unión y no a la forma en cómo se ven los elementos. Esto que está aquí es exactamente lo mismo que está acá. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Por estar en paralelo estas dos, ¿qué variable es la misma para ellas? ¿El voltaje o la corriente? Voltaje. El voltaje. Recuerden que elementos en paralelo siempre van a tener el mismo voltaje. Y diferente corriente. ¿Qué detalle tiene? Si yo quisiera calcular el voltaje de una manera más simple, puedo reducir estas dos
porque están en paralelo y además sé que su voltaje es el mismo. Entonces vamos a reducir a las resistencias en paralelo, a las resistencias conectadas en paralelo. Si vamos a reducir esas resistencias, ¿de qué valor son estas dos resistencias? Del mismo valor. Del mismo valor. Y como son dos nada más, bueno, pues podemos emplear que la resistencia equivalente es igual a cualquiera de ellas entre 2 y eso nos daría 2 ohms. En vez de usar el inverso de la suma de los inversos o en vez de usar el producto entre la suma. ¿Por qué? Porque nos va a dar esto, nos va a dar 2. El que no lo crea, hágalo y van a ver cómo les da 2. Ya hicimos la reducción, por lo tanto, nuestro circuito cambia. ¿Cuál es la finalidad de cambiarlo? Quedamos que en paralelo, ¿cómo es el voltaje? El mismo. El mismo. El mismo. Pero como estaban conectadas en paralelo, yo no puedo aplicar un método directo para encontrar ese resultado. Lo que ya logré es que aquí tengo mi resistencia equivalente, aquí está la resistencia de 6 y aquí está la fuente de 75 volts. Y ahora, ¿cómo están todos mis elementos? Estos tres elementos, ¿cómo están conectados? ¿En serie? En serie. ¿Y la fuente que tenemos ahí de qué es? ¿De voltaje o de corriente? Voltaje. De De voltaje. voltaje. Por la simbología es de voltaje. ¿Cómo están de nuevo todos los elementos conectados? En serie. Y la fuente es de voltaje. Entonces, ¿qué puedo aplicar para encontrar el voltaje en la equivalente? Divisor de voltaje. Divisor de voltaje. ¿Qué vamos a hacer? Por la forma en que dejamos el circuito, podemos calcular el voltaje del capacitor, que es el que hay entre estos dos puntos. Recuerden que la flecha me indica, empiezas en A y terminas en B, ¿sí? Pero a través del circuito. ¿Qué hacemos? Para encontrar el voltaje del capacitor, que es el que hay entre estos dos puntos, podemos calcular el voltaje en qué elemento. Si tenemos que circular por el circuito, yo empiezo en A, paso por mi circuito y llego a B, ¿puedo calcular el voltaje en qué elemento? En la resistencia equivalente. Que como tengo dos resistencias en paralelo, pero esta la logré después de una reducción, el voltaje de esta resistencia equivalente cuando lo calculamos es también el voltaje de ¿quién? Vamos a encontrar el voltaje de qué otro elemento. ¿El otro de resistencia? De las dos resistencias, ¿sí? Porque después nos va a servir para encontrar la variable que nos falta. Entonces, con este circuito vamos a calcular en primera instancia el voltaje del capacitor en tiempos menores que 0, aplicando un divisor de voltaje que ya sabemos que es un cociente, o dicho de otra forma, es una división, en donde siempre el numerador tiene el valor de la fuente, que es 75, y lo vamos a multiplicar por la resistencia o la impedancia o admitancia, según sea el caso, donde queremos conocer el voltaje, que es la resistencia equivalente entre la impedancia total, ¿sí? Que por ser resistencias en serie, sería la resistencia total, y por estar en serie, la suma de esas resistencias. ¿Cuánto me da ese valor, por favor? Ya sabemos que el equivalente es 2. ¿Cuánto da el voltaje del capacitor? Bueno, 18.75 y son volts. Si ya conocemos el voltaje de la resistencia equivalente, que como surgió de 2 en paralelo, ya conocemos el voltaje de la resistencia de 4 de aquí y de la resistencia de 4 de acá. Entonces, ¿qué aplicamos para encontrar la corriente que está acá, de la bobina? ¿Qué podemos aplicar? Con lo que acabo de mencionar, ¿cómo calcularíamos la corriente de la bobina con los datos que ya tenemos?
Repito, ¿No es solo El con ley voltaje. de Ohm? Ley de nada Ohm. más ley de Ohm, porque ya conocemos el voltaje de la resistencia. Y como el corto está en serie en la resistencia, pues la corriente de la resistencia es la del corto. Y como ya conocemos su voltaje, pues entonces decimos que la corriente de la bobina en un tiempo menor que 0 va a ser igual al voltaje del capacitor, que es el que tiene la resistencia, entre el valor de la resistencia, que es 4. ¿Y cuánto queda? Recuerden que hasta 5 decimales, si tiene menos mejor, pero si tiene más, pues hasta 5 decimales. ¿Cuánto va esa operación? $4.6875 y son amperes. Como ya calculamos la condición inicial de la bobina, que siempre es corriente, y ya calculamos la condición inicial del capacitor, que siempre es voltaje, ya podemos pasar al siguiente tiempo. Ya nos olvidamos de tiempos iguales a 0. ¿Preguntas o dudas hasta este momento? No, profe. ¿No? ¿No hay ninguna pregunta? ¿No hay ninguna duda? No, profe. Todo bien, maestro. Vamos a continuar. Ya envié la imagen, o estoy enviando, perdón, la imagen al grupo de WhatsApp. Ya está. Porque necesito pizarrón. Ya encontramos lo que necesitamos en tiempos menores que 0. Ya no podemos hacer nada más en ese tiempo. Y hay que continuar el proceso. ¿Cuál es ese? Bueno, pues que ahora ya no voy a estar en tiempos menores que 0, sino en tiempos iguales a 0. ¿Qué va a suceder? Ese tiempo, recuerden, vean en la pantalla, por favor, porque si yo tengo un interruptor abierto, que lo estoy simbolizando con los marcadores, cuando yo voy cerrando mi interruptor, en el momento de que estos dos se tocan, en ese momento nada más, cuando se tocaron, es mi tiempo igual a 0. Ahorita, así como están, que ya están conectados, ya es un tiempo mayor que 0. Se dice que el tiempo igual a 0 es un tiempo infinitesimal, es decir, es un tiempo tan pequeño, porque nada más es cuando se tocan. Una vez que ya se tocaron, ya se acabó el tiempo igual a 0 y tenemos un tiempo mayor que 0. Pero lo que sucede en este tiempo a veces nos sirve para encontrar la solución del circuito. Entonces, por eso lo tenemos que trabajar. Aunque yo les dije, ¿qué hacíamos en tiempos iguales a 0? Les dije que qué se iba a hacer en tiempos iguales a 0 para los circuitos que vamos a trabajar. ¿Se cambian los interruptores? Que cambia de posición los interruptores. Este interruptor, ¿cómo está? Cerrado. Cerrado, pasa abierto. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Se abre. Se abre. Entonces, el interruptor se abre. Recuerden que el tiempo igual a 0, como es un instante, después de ya de un tiempo muy pequeño, ya estamos trabajando en tiempos mayores que 0. Pero vamos a alargar ese periodo aquí de manera teórica. Vamos a considerar que seguimos en este tiempo y ver qué pasa en todo ese tiempo. Primero, cuando ese se abre, recuerden que vamos a trabajar siempre donde me queden los elementos que almacenan energía, que son el capacitor y la bobina. Entonces, como yo lo abro, el circuito que voy a tener en realidad es este que está aquí, en el cual pues, tenemos al capacitor de 76.96 milifarad. A la resistencia y a la bobina. La bobina que es de 1 Henry y la resistencia que es de 4 ohms. Este sería el circuito que nos quedaría en el primer instante cuando este interruptor se abrió. Pero, ¿qué detalle les mencioné en las clases anteriores? Que siempre que se tenga un capacitor y además ese capacitor tenga condición inicial, entonces el capacitor se convertía en una fuente dependiente de voltaje. Recuerden que calculamos la caída de tensión en esta dirección. ¿Sí? Se estableció de esta forma la caída de tensión del capacitor. Detalle, para que esta sea una caída de tensión, yo debo de ir de un potencial positivo a un potencial negativo.
Por ello, la fuente tiene esta dirección porque recuerden que las fuentes, cuando las escribimos, la punta de la flecha siempre está en el signo más y donde empieza en el menos. Por eso su dirección de esta fuente de voltaje es esta, cuyo valor es el voltaje del capacitor en tiempos menores que 0. Y también, cuando teníamos el cortocircuito, la corriente la calculamos en esta dirección, la de la bobina, y entonces por ello la bobina se convierte en una fuente de corriente cuya dirección la determinó la que teníamos y su valor es la condición inicial de la bobina en tiempos menores que 0. El que nos quede la resistencia que es de 4 ohms. Ese sería mi circuito equivalente en este instante, debido a que el capacitor tiene condición inicial y debido a que la bobina tiene condición inicial. Detalle, para darle solución porque nos interesa la corriente del circuito y a lo mejor el voltaje de la bobina y en otro caso la corriente del capacitor, no lo podemos hacer con este circuito porque tenemos dos fuentes distintas, que ese es el problema, conectadas en serie. Por lo tanto, vamos a tener que emplear el teorema de superposición. Detalle, por favor me avisan cuando falte un minuto porque ya van 3 veces, es decir, en todas las clases anteriores que me emocioné, estoy y habla y ya hasta se cortó la sesión y no me avisaron. Entonces me avisan cuando falte un minuto para que se termine esta sesión, por favor. Entonces, empleando el teorema de superposición, primero vamos a considerar el capacitor, que significa que tenemos una fuente de corriente. Cualquier fuente de corriente, recuerden que el teorema de superposición me dice que tomo cada una de las fuentes por separado, haciendo la consideración de que cuando yo tomo una fuente, la otra la igualo a 0. La fuente de corriente, que es la de la bobina, porque primero vamos a trabajar con el capacitor, esta es de corriente. ¿Por qué la voy a sustituir si a una fuente de corriente la igualo a 0? ¿Por qué la tengo que sustituir? ¿En dónde ¿Por un circuito qué? Abierto. Abierto. Circuito abierto. ¿Y ello porque recuerden que si yo tengo un circuito abierto, aquí que no hay? Es corriente. Pero sí hay que. Voltaje. Y lo que queremos es que no haya corriente. Por eso, cuando igualamos una fuente de corriente a 0, siempre es un circuito abierto. Quedamos que entre estas dos terminales, en realidad, ¿quién estaba conectada? No la fuente dependiente. Estamos partiendo de aquí. ¿Quién estaba aquí? La bobina. Entonces, si yo tengo las terminales abiertas de una bobina, pues puedo calcular el voltaje de la bobina. Detalle, pero es el voltaje solamente de la bobina en un tiempo igual a 0. No es en ningún otro tiempo. Como aquí tengo un circuito abierto y tengo que calcular el voltaje de la bobina, el voltaje de la bobina en un tiempo igual a 0, ¿a qué va a ser igual? ¿Va a ser el voltaje de quién? ¿Va a ser igual al voltaje de quién? El voltaje del resistor menos el voltaje de la resistencia. A ver, quedamos que este circuito está abierto, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Cuánta corriente hay acá? 0. 0. ¿Cuál es el voltaje de la resistencia? ¿Cómo se calcula el voltaje en una resistencia o en un elemento pasivo? La resistencia por la corriente. Entonces, ¿cuál es el voltaje de esta resistencia? 0. 0. El voltaje de la bobina en tiempos iguales a 0 nada más sería el voltaje de quién? Del capacitor. Entre comillas, el voltaje de la fuente de voltaje, de la fuente dependiente de voltaje, cuyo valor es el voltaje del capacitor. ¿Sí?
Eso es lo correcto. Sí está bien lo que me dijiste, pero hay que establecerlo como es. Y por eso, como llevamos la misma dirección de más o menos que es una caída, o dicho de otra forma, cuando yo quiero el voltaje me encuentro primero el signo positivo, ese voltaje se queda positivo. Y el voltaje de la bobina en un tiempo igual a 0 es igual al voltaje del capacitor en tiempos menores que 0. Y ya lo dijimos, ¿a qué va a ser igual la corriente en un tiempo igual a 0 cuando tenemos la fuente dependiente del capacitor? ¿Cuánto nos va a dar la corriente? ¿Cómo está esto? Abierto. Abierto. ¿Cuánto da la corriente? 0. 0. 0. ¿Sí? Vamos con la otra fuente. Tengo mi resistencia y ahora la fuente del capacitor es de voltaje. Si una fuente de voltaje la igualo a 0, ¿por qué la tengo que sustituir? Es lo contrario a la de corriente. ¿O un corto? Por un cortocircuito, porque en un cortocircuito siempre hay corriente, pero no hay voltaje. Y lo que queríamos pues, es que esta fuente de voltaje no existiera. Entonces, tenemos un cortocircuito y en un cortocircuito sí vamos a poder medir corriente. ¿Cuál corriente? La del capacitor. Pero quedamos que los elementos, ¿cómo están conectados los elementos? Díganme. En serie, En serie. ¿Y la corriente en serie cómo es? la misma. Por eso, en vez de escribir la corriente del capacitor, pues voy a escribir que la corriente del circuito en un tiempo igual a 0, porque es la misma para el capacitor, para la resistencia y para la bobina. ¿Sí? Detalle, perdón, me equivoqué en este caso, por la dirección que lleva, que siempre es de más a menos, la dirección es esta. Bueno. Detalle, para este circuito, la corriente en un tiempo igual a 0, ¿a qué va a ser igual si yo tengo una fuente de corriente? La corriente de la bobina en tiempos menores que 0. A la corriente de la bobina en tiempos menores que 0, porque eso vale mi fuente de corriente. Entonces sería igual a la corriente de la bobina en tiempos menores que 0. Y el voltaje del capacitor, que sería a lo mejor algo que me interesaría conocer, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la impedancia de un cortocircuito o de un alambre? Idealmente se dice que esa impedancia, ¿cuánto vale? 0. 0. Quiere decir que si yo tengo 1.000.000 de amperes y lo multiplico por 0, ¿cuánto me va a dar? 0. Entonces, el voltaje del capacitor, ¿cuánto vale? 0. 0. Además, no es en tiempos menores que 0. En tiempos iguales a 0. La suma de los dos voltajes me debe de dar el voltaje de la fuente y así es, ¿no? Porque aquí no tengo voltaje, pero aquí sí. La suma de estas corrientes me debe de dar la de la fuente y así es. Entonces ya establecimos y además aquí queda explicado porque yo se los mencioné en las clases anteriores que en este tiempo en específico, como la bobina se opone al cambio brusco de la corriente, su impedancia crece tanto que se transforma en un circuito abierto y esa es la razón. Mientras que el capacitor, como también se opone al cambio brusco del voltaje, su impedancia disminuye hasta casi ser 0 o ser 0 y por eso se convierte en un cortocircuito, pero solo en este tiempo, en ningún otro momento. Y ya quedamos que ese tiempo es tan pequeño que por eso siempre mantenemos que el voltaje, el capacitor se comporta como un circuito abierto, corriente directa, y la bobina como un cortocircuito, corriente directa. Pero en realidad, en un pequeñísimo instante de tiempo, sucede este efecto. ¿Queda entendido o hay alguna pregunta o duda? Todo bien, maestro. Todo bien, bueno. Sí, todo Vamos a bien. continuar. ¿No hay pregunta entonces? Bueno, continuamos.
Ya envié la imagen porque necesito este pizarrón de nuevo. Tenemos entonces que ya acabamos el análisis de tiempos iguales a 0. Sin borré algo que no, pero bueno, ahorita lo puedo escribir. E iniciamos con tiempos mayores que 0. ¿Qué circuito nos queda? Pues el mismo que en tiempos iguales a 0, nada más que ahora ya consideramos que después de que se abrió el interruptor, ya se acabó, es decir, viendo la parte de abrir un interruptor, teníamos el interruptor cerrado, aquí cuando este ya se abrió aquí ya se acabó el tiempo igual a 0. Cuando yo lo quiero abrir por completo, ya estoy en tiempos mayores que 0. Nada más en el instante en que estos dos puntos se separan, se acabó el tiempo igual a 0, que podemos decir más o menos por aquí ya se acabó, y todo esto ya es un tiempo mayor que 0. Entonces, el circuito que nos queda es el mismo, aclarando que si tuviéramos más de un capacitor, recuerden que por cuestiones prácticas, todos los circuitos en el tiempo deben de ser simples, porque si no se nos complica demasiado la solución, y por eso siempre hablamos de un circuito RL, de un circuito RC o de un circuito RLC nada más. ¿Qué implica esto? Una sola resistencia, una sola bobina y un solo capacitor. Entonces, ahora lo que tenemos es nuestro circuito donde tenemos a nuestros elementos y hay que iniciar con la solución del circuito. Lo que vamos a hacer ahorita se va a hacer siempre para cualquier circuito RLC serie, y es por ello que ahorita lo que nos interesa es llegar a una expresión, que esa expresión que vamos a obtener siempre la vamos a usar con un circuito RLC serie. ¿Qué quiere decir? Que ya no nos vamos a aventar todo el proceso matemático para encontrarla, porque siempre va a ser la misma. La solución de cualquier circuito eléctrico, si hablamos del mismo circuito, es única. No puedo tener 20. Voy a tener uno solo, aunque sí puedo usar 20 métodos diferentes para encontrar la solución. La solución es única. Los métodos que yo puedo usar para llegar a esa solución son vastos. Son todos los que yo pueda emplear. Bueno, ¿qué significa? Que la solución para todos los circuitos en el tiempo la encontramos aplicando o leyes de Kirchhoff de voltaje o leyes de Kirchhoff de corriente. ¿Cuándo aplicamos de voltaje? Cuando tengamos un circuito serie. ¿Cuándo aplicamos de corriente? Cuando tengamos un circuito paralelo. Es un circuito serie, entonces, ¿qué decimos? Hay que aplicar leyes de Kirchhoff de voltaje. ¿Qué nos queda? Pues nos dice leyes de Kirchhoff de voltaje que la suma de los voltajes de los elementos en una trayectoria cerrada es igual a 0. Tengo 3 elementos, voy a sumar 3 voltajes, es el voltaje del capacitor en el tiempo, más el voltaje de la bobina en el tiempo, más el voltaje de la resistencia en el tiempo, debe de ser igual a 0. Ya sabemos que en el tiempo el voltaje de un capacitor siempre es 1 en C, se los demostraron en circuitos de 6CD, no yo nada más retomo lo que ya se sabe. Por la corriente diferencial del tiempo, más el voltaje de una bobina que es L por la derivada de la corriente con respecto del tiempo, más R por I de T, que es el voltaje en la resistencia, y eso va a ser igual a 0. Problema, la mendiga derivada. ¿Por qué la mendiga integral? ¿Por qué? Porque no tiene límites. Si tuviera límites, ¿qué nos dura? Pero como no tiene límites, no la podemos resolver. ¿Qué sigue? O hacemos un cambio de variable o derivamos la corriente con respecto del tiempo de la expresión para poderla resolver. Vamos a derivar en este caso. Entonces, derivando a la corriente con respecto del tiempo, ¿qué tenemos? Nos va a quedar 1 en C de la integral de la derivada de la corriente con respecto del tiempo, diferencial del tiempo, más L por la segunda derivada de la corriente, porque ya teníamos una derivada, la volvemos a derivar y nos queda una derivada de segundo orden, más R por la derivada de la corriente
con respecto del tiempo. Y eso va a ser igual a 0. ¿Qué logramos con esto? Pues algo tan importante y sencillo como que esta integral la eliminamos con esta derivada. Esta diferencial se simplifica con esta diferencial. Y entonces, de tener una ecuación íntegro diferencial, vamos a tener una ecuación nada más diferencial. El inconveniente que es de segundo orden, ese va a ser nuestro problema. Vamos a tener una ecuación diferencial de segundo orden. Vamos a ordenar términos. ¿Sí? Y ustedes ya son todos unos expertos para resolver ecuaciones diferenciales porque ya tomaron un curso a nivel superior de única y exclusivamente ecuaciones diferenciales, además de primero y segundo orden, homogéneas y no homogéneas. Ya lo saben qué hay que hacer. La forma en que yo estoy trabajando no difiere de la forma en que lo hagan en matemáticas, simplemente la estoy expresando de una forma distinta. Puede ser que en matemáticas utilizaban la y o la x y decían la y prima de la primera derivada, segunda derivada, o x primera derivada, segunda derivada. Yo no lo estoy haciendo de esta forma, estoy escribiendo de esta otra forma que es correcto y es la primera y segunda derivada de mi expresión. Entonces, no nos empecemos con que es que eso no me lo enseñaron, se los enseñaron en matemáticas, en las derivadas. El problema es que no lo estamos expresando igual, pero estamos hablando de lo mismo. No nos debemos de apartar del concepto. La representación no cambia el concepto. Cambia la forma en que se ve, pero no el concepto de lo que hay que hacer. Por ello es que ustedes, cuando no saben cambiar de un área a otra sin modificar las variables, aunque hablemos de lo mismo, por eso se aprende uno el concepto, no la metodología, o no el proceso, porque a veces dicen, es que eso no me lo enseñaron. Claro que se los enseñaron, nada más que se los expresaban de una forma distinta. Yo estoy hablando de lo mismo. Aquí, mi problema es que a lo mejor al ver una derivada de segundo orden de esta forma, digo, eso está bien complicado, aunque en realidad sí tiene su complejidad, pero no es tanto, puesto que ustedes ya las han resuelto. Y es por ello que empiezo por utilizar un operador. ¿Cuál es la finalidad? Que voy a resolver la misma expresión, pero sin que se vea tan intimidante. ¿A qué me refiero? A que se vea tan complicada porque es una derivada de segundo orden. Voy a seguir solucionando la expresión de una derivada de segundo orden, pero quizás al ver menos letras, ver menos expresiones, voy a sentir que es mucho más fácil resolverla. Esa es la finalidad de ir simplificando una expresión a través de varios métodos, que uno es utilizando un operador. Ese operador puede ser una D, a alguien se le puede ocurrir que ese operador sea una delta, a alguien se le puede ocurrir que ese operador sea una X si quieren, pero estamos definiendo el operador cuánto vale. Entonces, no nos debe de interesar la forma en que se ve, sino qué es lo que hace ese operador. Entonces, tengo ese operador y ¿qué voy a hacer? Pues voy a empezarlo a resolver. ¿De qué manera? Pues ya sabemos que me va a quedar L por D, porque aquí la tengo, pero está elevada al cuadrado por la corriente, más R por D por la corriente, más 1 en C de la corriente. E inconscientemente yo ya no veo derivadas, aunque sigo derivando. Veo una expresión más simple. ¿Qué hago ahora? Factorizo y me queda que es L por D cuadrada, porque voy a factorizar a la corriente, más R por D, más 1 sobre C, todo por la corriente va a ser igual a 0. Nuevamente, yo sigo con mi ecuación diferencial de segundo orden y homogénea. Jamás he dejado de tener una ecuación diferencial. A partir de aquí, yo no dejo de tener una ecuación diferencial homogénea de segundo orden, pero la voy simplificando de tal manera que se vea un poco más sencilla, aunque tengo que hacer lo mismo. El coeficiente de la D debe de ser 1 para no tener soluciones distintas, y por eso, ¿cómo lo logro? Dividiendo toda la expresión entre L, y me va a quedar D cuadrada más R sobre L por D más 1 sobre L por C, todo por la corriente, y es igual a 0.
En algunos libros, en los ejercicios de YouTube, esta D la cambian a veces por una P y esta D también la sustituyen por una S. Es lo mismo, nada más estamos cambiando de variable. Entonces, no empecemos que es que yo no lo vi así. Es lo mismo, simplemente hacemos una expresión o expresamos a esas raíces con una variable distinta, pero vamos a hacer el mismo proceso. ¿Preguntas o dudas hasta aquí? No, maestro. No, No, profe. profesor. Bueno, recuerden que ya estamos con puro proceso matemático, ya la electricidad ni siquiera nos estamos acordando de ella, nos estamos preocupando por la cuestión matemática para llegar al resultado. Entonces, ahorita todo es matemáticas. No estamos ya analizando hasta aquí se acabó el circuitos eléctricos y todo es pura matemática. Bueno, llegamos a esta expresión. Y esta expresión me sirve, como es una ecuación de segundo orden, pues voy a tener que resolverla encontrando, es una ecuación diferencial de segundo orden y homogénea, y me voy a auxiliar de la ecuación que se usa para resolver cualquier ecuación de segundo orden y homogénea. Maestro, falta un minuto para que termine la sesión. Gracias. Entonces voy a finalizar la sesión, comenzamos una nueva, ya les envié la imagen anterior para que podamos continuar. ¿Qué pasó? ¿O no fue para mí? Bueno, vamos a continuar. Entonces, ya sabemos que cualquier ecuación diferencial homogénea, y eso no lo digo yo, lo dicen en matemáticas, que mi variable es I de t, ustedes pueden decir que y' es igual a algo o x es igual. Bueno, nosotros estamos usando la variable de I de t y entonces decimos que I de t, por ser una ecuación de segundo orden diferencial homogénea, va a ser igual a una constante 1 por e a la menos, perdón, no menos, a la raíz 1 multiplicada por el tiempo más una constante 2 por e elevada a la raíz 2 multiplicada por el tiempo. De nuevo, la forma de expresarla no cambia la forma de trabajo. A lo mejor lo vi en libros, lo vi en ejercicios de otros. En vez de la K utilizan una A y dicen a su índice 1, pero sigue siendo una constante. Y en vez de la R utilizan una P su índice 1, pero sigue siendo la raíz. Entonces, lo único que cambia es que se ve de forma distinta, pero hay que hacer lo mismo. Y a lo mejor en matemáticas o alguien más dijo, bueno, vamos a usar la C porque es una constante. Es la primera letra de la palabra constante. Por E a la no P ni R, sino una S1 más una constante 2 por E a la una S2. La forma en que la representen no cambia lo que yo tengo que hacer. Cambia la forma en que se ve, pero el proceso que yo tengo que seguir es el mismo. Entonces, no empecemos con que no me lo enseñaron. Se ve diferente, pero van a ser lo mismo. Entonces, ya tenemos que para poder encontrar esta variable, vamos a tener que encontrar dos constantes y dos raíces. Ya tenemos una ecuación de segundo orden. ¿Qué vamos a hacer? Siempre empezamos por las raíces porque es más fácil que las constantes. Entonces, determinando el valor de las raíces, ¿quiénes son esas raíces? Bueno, cuando tenga la letra S, aquí pues va a ser la S. Cuando tenga la letra P, va a ser la P. En este caso que estamos una D, pues las raíces son mi D. Y tenemos una ecuación de segundo orden, nos olvidamos de esto, y nos olvidamos que es diferencial, pero es una ecuación de segundo orden. Y las raíces de cualquier expresión de segundo orden, ya tenemos una ecuación que nos dice que las raíces 1,2, recuerden que en matemáticas teníamos 10, x cuadrada más 20x más 2 igual a 0 y la solución, o para encontrar las raíces decíamos que x 1,2. Si fuera y, pues era y cuadrada más 16, y menos 4 igual a 0, pues era y 1,2, dependiendo de la variable que trabajáramos. Nosotros estamos usando la y.
Por eso es que vamos a encontrar, estamos usando a la D, perdón, ya no es X, sino es D. Por eso estamos escribiendo D1,2, ¿sí? Que son las raíces de esa expresión de segundo orden que tenemos aquí. Ya sabemos, empleando la ecuación general que ustedes le llaman chicharronero, va a ser igual a menos B. B es este término, nos queda menos R sobre L, más menos la raíz cuadrada de B cuadrada, entonces me queda R cuadrada sobre L cuadrada, menos 4A, A vale 1, por C, es decir, 4 por 1 sobre LC. Esa es parte de la solución. Todo esto entre 2 veces A y A vale 1 nos queda 2. De nuevo, el ver esa expresión así, podemos pensar que es muy complicada, pero la vamos a ir simplificando de tal manera que lleguemos a un punto donde se ve bien sencilla, pero vamos a hacer toda esta operación al fin y al cabo. Pero, de otra forma, de manera que se vea menos complicado. Lo primero es que el 2 lo vamos a meter tanto dentro del radical como en este término y nos quedaría menos R sobre 2L más menos, como el 2 va a entrar dentro del radical, va a quedar en el denominador de la expresión, pero elevado al cuadrado, nos va a quedar R cuadrada sobre 4L cuadrada. Menos, aquí yo tengo 4LC, porque así me quedaría, y al momento que introduzco el 2, pues va a quedar en el denominador, elevado al cuadrado es 4, se simplifica, y en realidad este término me queda 1 sobre LC nada más. Esta expresión es exactamente, bueno, no exactamente. Esta expresión me va a dar el mismo o exactamente el mismo resultado que si lo hago de esta forma. Se ven diferentes porque estoy haciendo un trabajo adicional, pero me dan el mismo resultado. Y todavía la vamos a simplificar más para poder trabajar posteriormente de una manera más fácil, entre comillas. ¿De qué manera? Bueno, simplificando, ¿qué nos dicen? Ah, mira, aquí, para que sea más fácil resolverla, vamos a decir lo siguiente, o vamos, más que decir, vamos a establecer lo siguiente. Primero, que tenemos un coeficiente de amortiguamiento que vamos a decir que se llama alfa. Esa letra no sé por qué si no la cambió nadie, todos la usan en cualquier libro y en cualquier de YouTube, y es igual a R sobre 2L. Pero no es lo único, este sería este término. Este término, pues no hay que hacer nada, porque si vemos es el mismo, es la misma alfa, pero elevada al cuadrado nada más. Por lo tanto, no hay que hacer otra consideración para estos dos, pero para este sí. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Este es muy similar a lo que vimos en teorema de redes, o lo que vieron en teoremas de redes, y en ejercicios de YouTube, como en algunos libros, utilizan la omega, y a veces dicen que es la frecuencia de resonancia. ¿Por qué yo digo que no y por qué se establece que no? Porque la frecuencia de resonancia se dice que es 1 sobre la raíz de LC, y nosotros no tenemos a 1 sobre la raíz de LC. Este término es 1 sobre LC. Para que pueda ser el mismo término, elevamos al cuadrado esto, y entonces, ¿qué nos quedaría? Frecuencia de resonancia, pero elevada al cuadrado, es igual a 1 sobre LC. Entonces, sí, ya podría decir, pero no en la frecuencia de resonancia, está elevada al cuadrado, ¿sí? Entonces, por ello, para no cometer errores, decimos que ese término es la frecuencia natural del circuito, que aún puede ser pues, la frecuencia de resonancia si quisiéramos. ¿Y qué va a ser? Omega cuadrada es igual a 1 sobre LC.
No le hablo de frecuencia de resonancia porque la frecuencia de resonancia no está elevada al cuadrado. Es nada más, la frecuencia de resonancia es 1 sobre raíz de LC. Y aquí tenemos a la frecuencia, pero elevada al cuadrado. Por eso nosotros decimos que es la frecuencia natural del circuito. ¿Qué logramos con ello? Que entonces la expresión que está aquí, que va a seguir siendo la misma, voy a tener que hacer las mismas operaciones, porque si vemos voy a tener que seguir haciendo R entre 2L, después elevarlo al cuadrado para este término, y aquí tengo que seguir haciendo 1 sobre LC. Me va a quedar de la siguiente forma. D 1,2 va a ser igual a menos alfa, porque eso es R sobre 2L, menos alfa, más menos la raíz cuadrada. Esto es alfa, pero elevado al cuadrado, por eso escribimos alfa cuadrada. 1 sobre LC es una frecuencia elevada al cuadrado, y esto que está aquí me va a dar el mismo resultado cuando yo lo resuelva que esta expresión y que esta expresión, aunque se ve mucho más simple. ¿Preguntas o dudas hasta este punto? No, profesor. No, ¿No? ¿Alguien tiene preguntas? Si es sí, porque no, a veces no alcanzo a oír, porque ya sea por el micrófono o la señal, escucho, pero no entiendo. Entonces, ¿hay preguntas o no? no, profe. ¿No? No. Bueno. Llegamos aquí, ¿sí? Recuerden que vamos a solucionar esto. Todavía no hemos encontrado las raíces porque la podemos simplificar más. Nosotros queremos resolver esta expresión por ser de segundo orden. Y ahorita nos estamos peleando por encontrar el valor de las raíces. ¿Qué vamos a hacer todavía? Vamos a hacer otra consideración. ¿Cuál es esa consideración? Bueno, para no cometer errores, a veces nos confundimos cuando las variables se parecen demasiado y por ello nos equivocamos. Entonces, para no cometer errores, vamos a decir que tenemos una frecuencia amortiguada. ¿Por qué una frecuencia amortiguada? Porque tengo mi coeficiente de amortiguamiento y mi frecuencia natural en la misma expresión, por lo tanto puedo considerar que tengo una frecuencia amortiguada, que aquí le vamos a llamar beta, aunque en muchos libros y en YouTube también se lo cambian, pero para no confundirnos nosotros, y lo podemos hacer, podemos llamarle, podemos simbolizarla de forma diferente, pero no podemos cambiarle el nombre. Es una frecuencia amortiguada. Eso va a ser. La forma en que lo vamos a representar es diferente a como lo están haciendo. ¿Y esto quién es? Pues alfa cuadrada menos omega cuadrada. Repito, en varios libros lo que tienen es omega D, donde la D es de retraso en inglés, que sería casi como decir frecuencia amortiguada. Pero si ustedes no tienen cuidado y confunden la omega de frecuencia natural con la frecuencia trazada, que ya es un proceso, y sustituyen el mismo dato, pues vamos a tener errores. Para evitar esta situación, nosotros le llamamos beta y no estamos yendo en contra de nada, porque no le estamos diciendo esta que tiene otro, o no, que es una frecuencia distinta. Esta es mi frecuencia amortiguada o mi frecuencia retrasada. La diferencia es que en vez de escribir omega D, le llamo beta y tengo lo mismo. La estoy representando de una forma distinta que no perjudica el resultado, pero sigue siendo la misma variable. ¿Y con ello qué logro? Pues entonces, pues se tiene que mis raíces en qué terminan, pues de 1,2 va a ser igual a menos alfa más menos, porque recuerden que tengo esto, beta. Y de una expresión que está aquí muy grande, llego a esta expresión que para seguir trabajando matemáticamente va a ser mucho más fácil trabajar aquí que estar escribiendo todo esto en la raíz. ¿Preguntas o dudas? No, profe. Bueno, entonces, porque recuerden que apenas estamos resolviendo para la corriente y lo único que encontramos aquí son las raíces, todavía ni siquiera hemos empezado a resolver nuestra expresión. Y de t, que era la que teníamos hace un momento, ya sabemos que es una constante 1 por una exponencial elevada a la primera raíz.
En este caso, tenemos nuestras dos raíces, donde la raíz 1 va a ser igual a menos alfa más beta, si fuera el caso, y la raíz 2 va a ser igual a menos alfa menos beta. Pero ¿qué problema tenemos? Por eso no lo voy a escribir todavía. ¿Qué tipo de raíces puedo obtener de una ecuación de segundo orden? Reales, Reales o imaginarios. complejas o iguales. Reales y complejas, reales y diferentes. Reales e iguales y complejas y conjugadas. ¿Quién va a determinar ese dato? Lo que está aquí. ¿Por qué? Vamos a empezar con si alfa cuadrada fuera mayor que omega cuadrada, el número que me quede va a ser ¿cómo? En cuanto a signo. Positivo. Positivo. Y nos va a dar un número real, porque estamos pensando que tenemos valores reales. Por lo tanto, las raíces, ¿cómo van a ser? Si tenemos que alfa es 4 y beta es igual a, vamos a pensar que era 2. Tengo dos raíces donde es menos alfa más beta, me va a quedar 6. Perdón, 2. ¿Sí? Y la otra es menos alfa menos beta, me va a quedar menos 6. Tengo raíces reales y diferentes. Siempre que alfa cuadrada sea mayor que omega cuadrada. Entonces, las raíces que se obtienen son reales y diferentes. O bueno, vamos a simplificar todavía más para no tener que escribir tanto. Se obtienen raíces reales y diferentes cuya respuesta se llama, siempre que tengamos raíces reales y diferentes, vamos a tener una respuesta que se llama sobreamortiguada. O sea que vamos a encontrar esa respuesta y esa ya la vamos a aplicar cada vez que tengamos raíces reales y diferentes. Si ahora alfa cuadrada es menor que omega cuadrada, ¿cómo me va a dar lo del radical? Es decir, lo que está dentro me va a quedar un número ¿qué? Una raíz compleja. Una raíz ¿qué? Si alfa cuadrada es mayor que omega cuadrada. Perdón, si alfa cuadrada es menor que omega cuadrada. Negativo. Negativo, un radical negativo. Y cada vez que tengamos una raíz de un número negativo, ¿en qué se convierte? ¿En un número qué? Imaginario. Imaginario. Entonces, cada vez que alfa cuadrada sea menor que omega cuadrada, se van a obtener o se obtienen raíces complejas y conjugadas, cuya solución, cuya respuesta o solución se llama. En las notas yo escribí bajo amortiguadas, pero en la mayoría de los libros, y ese sí no lo vamos a ir en contra de ellos y de los videos de YouTube, o si no es que en todos, la llaman subamortiguada. Detalle, si ustedes buscan el sinónimo de sub, les dice que es bajo, subterráneo y no me acuerdo cuál otro. Entonces, no estamos hablando de algo diferente. Si escribimos bajo amortiguada, es lo mismo que subamortiguada, pero como siempre usan sub,
Vamos a dejar sub para que después no digan, es que vimos la bajo amortiguada que no es subamortiguada. Pues es lo mismo, nada más que están usando un sinónimo. ¿Qué significa? Que si alfa me dio igual a 4 y beta me dio igual a menos, perdón, no a menos, a 3i, pues entonces mi raíz 1 va a ser igual a menos 4, porque recuerden que es menos alfa, más 3i, y mi raíz 2 va a ser igual a menos 4 menos 3i. Hay que recordar que cuando yo tengo imaginarios, digo que son raíces complejas y conjugadas, siempre que el número imaginario sea el que cambie de signo. El real conserva su signo, pero el imaginario sí cambia. Entonces, cada vez que tengamos raíces complejas y conjugadas, vamos a tener una respuesta que se llama subamortiguada y que va a ser única para todos los circuitos RLC serie. Entonces, por ello, pues hay que continuar. Nos falta una cuando tenemos que es alfa cuadrada igual a omega cuadrada. ¿Qué nos va a dar esto? Si alfa cuadrada es igual a omega cuadrada. Nos va a dar igual a 0. Las dos raíces, ¿por qué? Porque si alfa es igual a 5 y beta es igual a 0, pues la raíz 1 va a ser igual a ¿qué? Pues a menos 5 más 0, y la raíz 2 es igual a menos 5 más 0, o menos 0 si quieren, para que no, porque es más menos. ¿Qué nos va a dar? Pues raíces reales y diferentes. E iguales, perdón, raíces reales e iguales, cuya solución o respuesta, cuya respuesta se llama críticamente amortiguada. Entonces, son las respuestas que vamos a encontrar siempre, las que busquen en libros, en videos de YouTube. Van a tener solamente esas tres tipos de respuestas: la sobreamortiguada, subamortiguada y críticamente amortiguada. Hay que ver, ahora sí, no, ¿por qué no pude continuar yo? Porque voy a encontrar la solución para el circuito que tenemos enfrente y yo no sé todavía qué raíces tengo, pero ahora ya sé qué hacer para no tener que desarrollar todo. Simplemente voy a comparar alfa cuadrada con respecto de omega cuadrada para saber qué tipo de respuesta voy a tener que encontrar. ¿Preguntas o dudas? Déjenme admitir a alguien que apenas entró y la imagen ya se perdió. Bueno. Entonces, ¿preguntas o dudas? Todo bien, maestro. Todo bien, bueno. Ya está la imagen, de nuevo, tengo que borrar. ¿Por qué? Porque hay que continuar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Seguimos en tiempos mayores que 0, pero ya nos vamos a enfocar un poco en el circuito para ver cómo lo empezamos a resolver, porque todavía no encontramos lo que nos pidieron, que es la corriente mínimo, ¿sí? Seguimos trabajando nada más para saber qué vamos a tener que hacer. ¿Qué significa? Que entonces vamos a calcular, para poder comparar, el valor de alfa. Y alfa ya sabemos que es R sobre 2L, y ya sabemos que R del circuito que nos va a quedar es 4, 2, y la bobina vale 1. Significa que vale 2. ¿Con eso qué logramos? Bueno, pues entonces que alfa cuadrada pues es igual al cuadrado de 2, va a ser 2 al cuadrado, va a ser igual a 4. Tenemos que calcular a omega cuadrada, que ya sabemos que es 1 sobre LC, que es L que vale 1 por el capacitor, que es 76.96 por 10 a la menos 3. Es el inverso de ese producto. ¿Y cuánto da, por favor? Me dicen.
¿Cuánto me da el inverso de 76.96 exponente a la menos 3? 12.9937. Bueno, como aquí sí nos interesa redondear, lo vamos a manejar como 13. ¿De acuerdo? ¿Y qué fue lo que ya podemos, o qué es lo que ya podemos decir? ¿Cómo es de los datos que tenemos? Aquí está alfa cuadrada y aquí está omega cuadrada. ¿Cómo es alfa cuadrada con respecto de omega cuadrada? Es menor, ¿Vale? es menor. Y es una Es respuesta menor. subamortiguada. Es una respuesta subamortiguada. Ajá. Entonces, lo que ya sabemos que nuestro circuito nos va a dar una respuesta subamortiguada. Nos faltaría sustituir datos. ¿Cuánto me da 4 menos 13? 4 menos 13, ¿cuánto queda? 9. Menos 9. La raíz de menos 9, ¿cuánto nos queda? Sí. 13. Aquí ya apareció el imaginario. Ujú. Entonces, siempre que tenemos raíces complejas y conjugadas, tenemos una respuesta que se llama subamortiguada. Ya calculamos todos los datos que necesitamos, pero todavía no sabemos cuál es la respuesta que tenemos que emplear. Por lo tanto, tenemos que encontrarla. Ya sabemos nada más cómo va a ser las raíces, complejas y conjugadas. Por lo tanto, voy a tener que hacer un trabajo en el cual el caso de raíces complejas y conjugadas es un caso particular de raíces reales y diferentes y por eso llevamos ese proceso. ¿Cuál es ese proceso? Bueno, ya sabemos que tenemos raíces complejas y conjugadas. Olvídenlo, permítame, déjenme regresar. No mandé la imagen. Alfa es igual a R sobre 2L, es igual a 4 entre 2 por 1, es igual a 2. Alfa cuadrada es igual a 2 al cuadrado, es igual a 4. Omega cuadrada es igual a 1 entre LC, que es igual a 1 por 76.96 por 10 a la menos 3. Y esto quedamos que era 13. Mientras que beta era igual a la raíz cuadrada de alfa cuadrada menos omega cuadrada, que era igual a la raíz de menos 9 y era igual a 13. ¿Qué más? Bueno, que alfa cuadrada era menor que omega cuadrada y la respuesta era subamortiguada. Bueno, voy a continuar abajo. No mandé la imagen. Tenemos eso y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a escribir se tiene de nuevo. Aquí, por lo tanto, bueno, ¿qué tenemos? Ya sabíamos que la corriente era igual a una constante 1 por una exponencial que ya encontramos las raíces, son complejas y conjugadas. Como ahorita vamos a generalizar, va a ser menos alfa más i beta por t más una constante 2 por e a la menos alfa menos i beta por t. ¿Sí? Ya encontramos las raíces, pero nos faltan las constantes. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, siempre les decían en matemáticas igualando ecuaciones a condiciones iniciales, que en realidad, ¿qué decíamos? Evaluando a i de t en un tiempo igual a 0, ¿qué tenemos? Pues que la corriente en un tiempo igual a 0 va a ser igual a una constante 1. ¿Por qué? Porque si el tiempo vale 0, me queda el a 0, que es 1. Por caso índice 1 es caso índice 1. Y aquí, si el tiempo vale 0, ese a la 0, que es 1. Por caso índice 2, pues nos queda caso índice 2.
Detalle. Recuerden que tenemos dos respuestas o encontramos dos condiciones iniciales. Si ustedes recuerdan, cuando trabajamos con el capacitor, teníamos la condición inicial de la bobina en un tiempo igual a 0, que era igual al voltaje del capacitor en tiempos menores que 0, y además que la corriente en un tiempo igual a 0 era 0. Pero también teníamos que la corriente en un tiempo igual a 0 era igual a la condición inicial de la bobina en tiempos menores que 0, y que el voltaje del capacitor en un tiempo igual a 0, pues era 0. Detalle. El proceso matemático que vamos a tener que seguir me debe de dar el mismo resultado de una u otra forma. ¿Cuál es el detalle de esto? Que si usáramos las condiciones iniciales de la bobina, vamos a desarrollar un proceso matemático mucho más grande y mucho más complejo que si usamos las condiciones iniciales del capacitor y vamos a llegar al mismo resultado. Es por ello que en todos los libros y en todos los videos de YouTube siempre utilizan las condiciones iniciales del capacitor y no las de la bobina. Porque si usamos las condiciones iniciales de la bobina, vamos a hacer un trabajo matemático bien largo o muy largo y muy complejo. Y vamos, por desgracia, vamos a llegar a la misma expresión que si usamos las condiciones iniciales del capacitor, donde de todas formas el proceso no es tan simple, pero es mucho más fácil. Por eso vamos a hacer esa situación. El que lo quiera comprobar, lo puede hacer. La expresión a la que yo voy a llegar va a tener que ser la misma a la cual van a llegar si utilizan la condición inicial de la bobina. Simple y sencillamente van a tener que trabajar mucho y espero que sepan muy bien álgebra porque van a tener que hacer muchas factorizaciones, muchas divisiones, eliminación de términos que no saben el trabajo que se lleva para llegar a lo mismo que vamos a hacer, entre comillas, más fácil. Entonces, esa es la explicación de que no usemos las condiciones iniciales de la bobina, sino las condiciones iniciales del capacitor. ¿Alguna pregunta o duda? No, profe, creo que no. Bueno, entonces yo me voy a ir por las condiciones iniciales del capacitor porque es más fácil. El que lo quiera hacer por la bobina lo puede hacer. Ya sabe, al final la respuesta que obtengamos ahorita tiene que ser la misma que él debe de obtener. Ya sabemos que I0 pues, es igual a 0, que sería igual a la constante 1 más la constante 2. Y entonces la constante 1 es igual a menos el valor de la constante 2. Ya llegamos ahí, pero todavía no encontramos el valor de la constante. Nada más sabemos cómo es una con respecto de la otra, pero no hemos determinado su valor. Y como no lo logramos en el primer intento, hay que seguir trabajando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Pues como no lo logramos en nuestro primer intento del proceso que llevamos matemático, hay que volver a derivar nuestra expresión de la corriente. Y entonces, ya les envié la imagen, por eso ya borré. Decimos, derivando a I de t con respecto del tiempo, esta es la que vamos a derivar. ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar I de t va a ser igual a menos alfa más I beta por la constante 1 por E a la menos alfa más I beta por t, más menos alfa menos I beta por la constante 2 por E a la menos alfa menos I beta por t. De nuevo, una vez que derivamos, hay que igualar a condiciones iniciales, que no es tan fácil. Perdón, aquí me faltó escribir algo. Esto es la derivada de la corriente con respecto del tiempo. ¿Cómo hacemos el cálculo de las constantes? Pues nuevamente, evaluando
a I de t en un tiempo igual a 0, para poder hacer alusión a las condiciones iniciales, ¿qué tenemos? Pues que la derivada de la corriente, pero ya no en cualquier tiempo, en un tiempo igual a 0, diferencial del tiempo va a ser igual, e a la 0 es 1, nos va a quedar nada más, menos alfa más I beta por caso índice 1, más menos alfa menos I beta por caso índice 2 únicamente. Tenemos las dos variables, se nos va a complicar la solución, pero ya sabemos que caso índice 1 es igual a menos caso índice 2. Si sustituimos este dato aquí, me voy a brincar ese paso, ustedes lo pueden hacer completo en sus notas, que van a pasar a la libreta, yo aquí lo voy a omitir entre comillas, digo que la corriente en un tiempo igual a 0, diferencial del tiempo va a ser igual, si digo que caso índice 1 es igual a menos K2, menos por menos me da más y me queda alfa por caso índice 2. Más por menos me da menos y me queda I beta por caso índice 2. Esta operación se queda tal cual y me queda menos por más, me da menos alfa por caso índice 2, menos por más me da menos I beta por caso índice 2. ¿Qué logro? Que esta y esta se eliminen. Y entonces eso va a ser igual a ¿qué? Tengo la misma expresión, 2 veces I por beta por caso índice 2. ¿Cuál es mi problema? Que todavía tengo a esta derivada y no le puedo dar solución porque no conozco este dato. Pero por eso nos auxiliamos de tiempos iguales a 0. Se tiene en t igual a 0. Si recuerdan, recuerden que en un tiempo igual a 0, calculamos ya el voltaje de la bobina. En un tiempo igual a 0 y dijimos que era el voltaje del capacitor en tiempos menores que 0. ¿Y qué es lo que tenemos? Bueno, en realidad, ¿de qué lo vamos a usar? ¿Cómo se calcula el voltaje de la bobina en un tiempo igual a 0? Profesor, ¿no sería menos 2? No. ¿Por qué menos 2? Perdón. Ah, aquí, ya te entendí. Sí, gracias. Qué bueno que me dijiste. Sí, ya entendí dónde. Ajá. Bueno, ¿cómo calculamos el voltaje de la bobina en cualquier tiempo? Eso lo vimos en leyes de Kirchhoff de voltaje. ¿Cómo se calcula el voltaje de la bobina en cualquier tiempo? Bueno, es L por la derivada de la corriente diferencial del tiempo. Detalle, si yo estoy diciendo que estoy trabajando en un tiempo igual a 0, pues el voltaje de la bobina en un tiempo igual a 0 también es igual a L por la derivada de la corriente en un tiempo igual a 0 diferencial del tiempo. ¿Quién me interesa? Un término que nos está estorbando para resolver la expresión. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues despejamos a la derivada de la corriente en un tiempo igual a 0, diferencial del tiempo, que nos va a quedar como el voltaje de la bobina en un tiempo igual a 0 sobre la bobina. Y entonces, finalmente, la derivada de la corriente en un tiempo igual a 0, diferencial del tiempo, va a ser igual al voltaje del capacitor en tiempos menores que 0 sobre L. Ya tenemos la condición inicial. ¿Preguntas o dudas hasta ahorita? No, profe. No, bueno. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a igualar las expresiones de las derivadas. ¿A qué me refiero? Ya sabemos que la derivada de la corriente en un tiempo igual a 0 diferencial del tiempo es menos 2i. Menos 2i beta por caso índice 2. Y también la derivada de la corriente en un tiempo igual a 0 diferencial del tiempo es igual al voltaje del capacitor en tiempos menores que 0 sobre L.
Todos los datos ya los conocemos y entonces caso índice 2 va a ser igual a menos el voltaje del capacitor en tiempos menores que 0 sobre 2i beta L. Y- Profesor, ya me acaba la sesión. ¿Qué? Ya casi termina la sesión. ¿Cuánto queda? Menos Uy. de un minuto. Iniciamos una, nada más denme en 3 minutitos, por favor, porque mañana no vamos a tener clase. Entonces, denme en 3 minutitos, al fin y al cabo es la 1, no les robo más de 3 minutos. Finalizo esta sesión y continuamos, por favor, ¿sí? Bueno, creo que ya se unieron todos. Nada más 3 minutos voy a avanzar. Ya tenemos la constante 2, que es negativa, y la constante 1 es igual a menos caso índice 2, pues entonces nada más cambia de signo. Como ya calculamos las constantes, ¿sí? ¿Qué nos queda? Por lo tanto, vamos a escribir la expresión de nuestra corriente. ¿Qué nos va a quedar? Pues que I de T va a ser igual a la constante 1, que es el voltaje del capacitor en tiempos menores que 0 sobre 2 I beta L por E a la menos alfa más I beta T menos el voltaje del capacitor en tiempos menores que 0 sobre 2i beta L por E a la menos alfa menos I beta por T. Recuerden que la exponencial la puedo expresar como menos alfa por T por E a la I beta T, y puedo expresarla como E a la menos alfa por T por E a la menos I beta T. Entonces, voy a hacer eso con la exponencial y voy a factorizar términos. Bueno, antes, aquí ya encontramos la respuesta. Esta respuesta que está aquí es la que ustedes tendrían que encontrar si se les ocurre hacerlo por la condición inicial de la bobina. Deben de llegar a esto, ¿sí? Y si se dan cuenta con el capacitor, que según es lo fácil, todo lo que nos tardamos, con la bobina es el triple de dificultad. Pero si lo quieren hacer, adelante. Ya saben qué deben de obtener. Entonces, factorizando, me quedaría que I de T va a ser igual al voltaje del capacitor en tiempos menores que 0 sobre 2I beta L por E a la menos alfa por T, porque recuerden que se puede separar, por E a la I beta T menos E a la menos I beta T. Aquí el detalle que tenemos es que tenemos una exponencial con imaginarios negativo, nos faltaría dividirla entre 2i para tener una función seno, y sí tenemos el 2i aquí. Detalle, le vamos a quedar a la beta recuerden que nos dio negativos 3i, le vamos a quitar la i, y cuando trabajemos para sustituir datos ya no le vamos a colocar la i, porque la vamos a usar en ¿dónde? Pues aquí. I de T va a ser igual al voltaje del capacitor en tiempos menores que 0 sobre beta L nada más por E a la menos alfa T por E a la I T, I beta T menos E a la menos I beta T entre 2i. ¿Y por qué? Porque esta expresión, si no la queremos usar así, después de este proceso podemos decir que la corriente va a ser igual al voltaje del capacitor en tiempos menores que 0 sobre beta L, donde el imaginario ya dije que está aquí, aunque lo tenemos aquí, nada más vamos a usar 3, por E a la menos alfa T por el seno de beta T. Y esos son amperes. Y esta expresión con esta me dan exactamente el mismo resultado, pero se ven muy diferentes, aunque las dos me deben de dar el mismo resultado, porque las dos se obtienen para el mismo circuito. Esa sería la respuesta de corriente. Todavía nos faltan resistencia y eso, pero lo veremos hasta el lunes. ¿Preguntas o dudas? La madre, güey. Cierra tu micrófono o salte de la sesión si tienes prisa. No es que me espante con las groserías, pero para todo el momento. Les pedí 3 minutos, ya acabé. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta? No, profe. ¿No? No, profe. No, profe. Terminamos esta parte. Nos vemos el día lunes. Pasen los apuntes a su libreta. Los ejercicios ya les voy a enviar.